Nuevamente es una bendición para nosotros poder compartir la bendita palabra de Dios. El día de hoy estamos en Romanos capítulo 2, segunda parte. Y nuevamente nuestro estudio de bíblico de hoy usa la herramienta denominada época. Y como hemos explicado para los que se están conectando por primera vez, esta herramienta época es un estudio exegético de la palabra de Dios y en cada versículo usamos el acróstico época. La E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la E es un cambio de actitud. Entonces, muy bien, estamos en Romanos capítulo 2 y vamos a comenzar del versículo 17 en adelante. Quizás lo que podemos resumir de lo anterior que hemos venido estudiando en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 fue que Pablo finalmente en el capítulo 2 nos lleva a comprender que hizo un estudio, un análisis de la parábola del fariseo y el publicano. Todo el capítulo 1 es del publicano que busca la redención en Cristo y que pide perdón, y el fariseo es el capítulo 2 de los versículos 1 al 16, en el cual se justifica a sí mismo, es moralista, desea señalar el pecado de otra persona y que cree que la ley y su comportamiento le merecen la salvación. Por otro lado, Pablo, la tesis total de toda la carta a los romanos es que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo va a sostener en toda la carta y que necesitamos creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por otro lado, como la primera parte del capítulo 2 tiene esta autojustificación moralista y de señalar a la persona, Pablo sigue con esta misma tónica en la segunda parte que inicia en el versículo 17 y que tiene como título en algunas Biblias los judíos y la ley. Iniciemos pues en el versículo 17 que dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí hay una actitud a cambiar. La actitud por cambiar acá es no tener un alto concepto de sí mismo que el que uno debe tener. Si Pablo escribiera esta misma carta hoy en día, él diría: tú tienes el nombre de evangélico y el sobrenombre de evangélico y te apoyas en, así diría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos de aquel entonces eran muy orgullosos y se ufanaban de ser el pueblo escogido de Dios, y según ellos eran los depositarios de la ley, que obviamente lo eran, ¿verdad? Y por lo tanto su salvación estaba asegurada. Creo que nosotros deberíamos de tener una actitud más bien humilde. Si Dios, por ser cristianos, evangélicos, bíblicos, Dios inmerecidamente nos ha dado su gracia, nosotros con humildad deberíamos de abrazar eso y no sentirnos orgullosos de ver de menos a la gente que no es creyente aún, ¿verdad? Segundo, en versículos 18 y 19 dice: y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Nuevamente aquí es una actitud a cambiar y es creer que todo depende de nosotros, que si somos depositarios de las buenas nuevas de salvación, en este caso para nosotros, para los judíos era la ley. Para nosotros la actitud a cambiar es no tener ese sentimiento de supremacía cristiana, de que como nosotros somos los que tenemos la salvación, que Cristo está en nuestra vida, entonces nosotros vemos de menos a la gente y creer que todo depende de nosotros. Ellos pensaban, los judíos pensaban que eran los maestros, los guías, porque conocían la voluntad de Dios y por medio de la instrucción de Dios, porque ellos recibían. Recuérdese que un judío, para ser declarado hijo de la ley, desde los primeros
0 a los 5 años lo tomaba la mamá le iba enseñando. Y luego de los 6 años a los 12 el papá tenía que enseñarle la ley. De hecho, se tenía que aprender la Torah de memoria. Y a los 12 años era presentado ante el Sanedrín o ante los ancianos y era declarado hijo de la ley. Entonces ellos creían que eran luz entre las tinieblas y eso, perdón que lo diga, les daba mucha arrogancia. Ahora, muchas veces usted y yo podemos caer en el error de pretender ser arrogantes por el hecho de conocer la vida eterna, la salvación que es por gracia. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Nuevamente aquí hay una actitud a cambiar. Si ustedes ven todos los versículos que llevamos ahorita son actitudes a cambiar. ¿Por qué? Porque es esa actitud fariseica de la que Pablo nos está hablando desde el versículo 1 al 16. Y los judíos estaban teniendo esta misma conducta a donde quiera que Pablo llegaba a predicar en el Nuevo Testamento a todas las ciudades donde habían judíos. La oposición de los judíos era que no querían que los gentiles vinieran a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque solo ellos eran exclusivos de la salvación. Entonces el judío debería tener una actitud humilde en el sentido de que Dios le había dado la ley para que ellos fueran luz de las naciones. Eso le dice en Isaías. Isaías hace mucho énfasis de que el pueblo de Dios debería ser luz de las naciones y que ellos deberían de tener una actitud humilde, agradecida y bendecida por lo que Dios les había a ellos dado la luz y no sentir de que ellos eran instructores de indoctos y maestros de niños. Y por otro lado, Pablo les está tratando de demostrar a través de toda la carta a los romanos, no solo a través de estos capítulos, sino a través de toda la carta a los romanos, que ser depositario de la ley no te salva. Por eso él dice, el justo por la fe vivirá. No es ser depositario de la ley, no es ser conocedor de la ley, no es ni aún que no cometes ni un solo pecado y que toda la ley la guardas de manera perfecta. No, eso no te salva. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar. Esa es su tesis, ¿verdad? 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Aquí es un pecado a confesar. Y es pensar que si yo cumplo la ley, entonces yo me apropio de la salvación. Pero Pablo lo que está diciendo es, tú que enseñas a otro que se ha de hacer esto o que se ha de hacer aquello, al final no lo haces. Y no necesariamente tiene que ser el robar. Por ejemplo, tú que dices que no se ha de hurtar, predicas eso, al final paras robando, dice, ¿verdad? En otras palabras, aparentemente el judío sabía la ley, guardaba la ley y le molestaba que otros no guardaban la ley. Pero Pablo le dice, tú también que estás juzgando a este sobre tal cosa, tú haces lo mismo. Y en verdad, hermanos, muchos de nosotros a veces nos constituimos en jueces en las iglesias. Y nosotros creemos que le podemos poner el dedo a cualquiera. Y eso no es verdad. Nosotros fuimos llamados por gracia y en gracia deberíamos de vivir y en gracia deberíamos, por ejemplo, antes de señalar a alguien deberíamos de orar por él, clamarle a Dios por su pecado, por que Dios lo traiga a la luz. 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Aquí nuevamente es un pecado a confesar. Primero son actitudes, ahora ya son pecados. Porque ya pasamos de una actitud que señala o que tiene la arrogancia de decir es que yo tengo la ley, yo conozco la ley, yo guardo la ley, a una persona que está pasando de acusar a ser acusado. Porque dice, tú que dices que no se ha de adulterar, tú adulteras. Entonces, eso es exactamente lo mismo y es más, ellos estaban en una posesión de la ley y se creían justificados por tener la ley. Pero Pablo les está tratando por todos los medios de decir, la ley no salva, la ley no te va a justificar. El que conozcas la ley, el que seas dueño de la ley, el que tú que tenías que ser luz de las naciones, esa ley no te va a salvar.
La ley te va a condenar, la ley te va a mostrar que tú eres pecador, que ni tú ni nadie va a poder cumplir la ley. Por eso cuando Pablo llega a Romanos capítulo 7 dice, ¡ay, pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la ley al final, por la ley, dice Pablo, entendí que era pecador, ¿verdad? Entonces, por otro lado, Pablo sabía que muchos judíos hacían riquezas deshonestas, y póngame atención de esto, de la misma idolatría. Habían judíos que hasta vendían ídolos a la gente que adoraba ese tipo de ídolos. Por eso él les dice, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. ¿Y de qué manera lo cometían? Hacían riquezas de la idolatría de los otros. O sea, sacaban provecho. Y con todo respeto, con todo cariño, permítame decirle esto. Por ejemplo, hay gente que dice que es cristiana, que es evangélica, tiene tienda, y en la tienda vende cigarros, en la tienda vende cerveza, vende licor. Y dice, no, es que tomar licor es pecado. Sí, pero él vende el licor, pero él vende el cigarro. Entonces, hermanos, es lo mismo. Dice, tú que dices que no se ha de abominar a los ídolos, cometes sacrilegio. Porque eso es exactamente lo que estaban haciendo los judíos. Decían, no, tenemos que ser idólatras. Sí, pero ellos estaban haciendo riqueza de la idolatría de los inconversos. ¿Y cuántos evangélicos tienen tienda que venden cigarro, venden licor, venden cerveza, y dices que no hay que tomar, no hay que fumar? Sí, pero hacen dinero de eso. Es exactamente lo mismo, hermanos. Y yo no, por supuesto, no pretendo lastimar a nadie. Solo mi papel es decir lo que dice la Biblia. Mi papel es ser un profeta de consecuencias. Porque hay gente que cree, y permítame decirle, hay gente que cree, como yo estoy en la gracia. Sí, es cierto que estoy en la gracia, pero Dios es un Dios tan amoroso, escúcheme, Dios es un Dios tan amoroso que nos disciplina. Y no necesita disciplinarnos. 23. Tú que te jactas de la ley, oiga, está, siempre sigue en la misma tónica, Pablo aquí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿sí? O sea, se jacta de la ley, pero al mismo tiempo es como que dice, es que no hay que pasar el semáforo en rojo. Sí, pero yo me lo paso, ¿verdad? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí es un pecado a confesar, deshonras a Dios. Pablo le recuerda a los judíos su fracaso en el Antiguo Testamento. Fue que no pudieron cumplir la ley, no pudieron guardar la ley, sino que la función principal de Israel era ser luz de las naciones. Ellos tenían que haber sido testimonio, y de haber logrado esa condición, hubieran sido realmente el testimonio que el mundo estaba esperando. Pero como no lo lograron, entonces ¿qué hace? Hicieron que los gentiles blasfemaran. Y permítame darle un ejemplo muy bíblico. Se recuerdan que cuando David comete el pecado, dice, por cuanto me hiciste blasfemar mi nombre con los gentiles. Dice, ¿por qué? Porque él mismo había cometido un pecado que los gentiles se habían dado cuenta. Los gentiles se habían dado cuenta que no solo había cometido el adulterio, porque no crea que eso lo hizo a escondidas. Esto se dio cuenta todo el mundo. Todo el palacio se ha de haber dado cuenta, y todo el mundo lo ha de haber comentado, que él se había acostado con Betsabé. Y encima de eso, cuando sale embarazada, ¿qué hace? Cuando sale embarazada, lo primerito que hace es que manda a matar al otro. Y usted cree que eso no, por eso hiciste blasfemar mi nombre, dice, delante de los gentiles. Cuando usted y yo, digamos que señalamos el pecado y que no sé qué, pero nosotros mismos blasfemamos el nombre del Señor, hermanos, ¿verdad? Ahora, mire versículo 25. Pues en verdad, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí hay una actitud a cambiar. El orgullo de los judíos era creer que la circuncisión les garantizaba la salvación. Creían que la circuncisión automáticamente los hacía hijos de Abraham y por lo tanto eran totalmente salvos. Y escuche esto, pues. Mire qué interesante.
Barclay, William Barclay, el teólogo inglés, enseñaba en su cátedra, en las universidades donde enseñaba teología y en sus libros, que los rabinos enseñaban en Israel que Abraham estaba parado a la puerta del infierno y que él garantizaba que ningún descendiente de Abraham que había sido circuncidado entraba al infierno. No, vos no sos de aquí, pasá para allá, para el cielo. Eso era lo que enseñaban los rabinos. Entonces, era interesante que Pablo les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no vale nada. O sea, ¿para qué era la circuncisión? Mire pues, hablemoslo en términos prácticos. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham, y le dice que él se quitaba el prepucio, la parte de la carne, como quien dice, la carnosidad. En el Nuevo Testamento la circuncisión es en el corazón, quitarnos esa carnalidad. Entonces el varón, especialmente cada vez que iba a orinar, él se miraba. Y cuando él se miraba, se acordaba que tenía un pacto hecho con Dios. Ese era el propósito de la circuncisión. Pero estos se llegaron a mentalizar tanto que la circuncisión era una obligación entonces de Dios, por lo tanto, de salvarlos. Y era tanto así que enseñaban que Abraham estaba parado en la puerta del infierno. No, este está circuncidado, es de mi descendencia, vamos para el cielo. Y no es tan así, ¿no? 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí es una actitud a cambiar. No es por tener un rito, póngame atención, no es porque vamos al culto, no es porque cantamos alabanzas, no es porque guardamos la ley que somos justificados. Por eso es que las obras nos salvan, por eso es que la ley nos salva, la circuncisión nos salva, solo la fe en Jesucristo. Y si usted recuerda, y regresamos al capítulo 1, ¿cuál fue, digamos, el grito de júbilo de Martín Lutero? Que descubrió que él, cada vez que leía los salmos, se sentía condenado, porque su mismo pecado lo condenaba. ¿Hasta qué? Hasta que descubrió que más el justo por la fe vivirá. Es por la fe. Es únicamente la fe en el sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Aquí nuevamente hay una actitud a cambiar. Vamos a usar un ejemplo, si quiere, un poco extremo, ¿verdad? Un salvaje en una isla o alguien en África, si cumple la ley, te condena a ti. Sinceramente no, porque nadie puede cumplir la ley. Todos nos encontraríamos que no hay una persona en todo el mundo que sea inocente, ni alguien que haya cumplido todo lo que su conciencia le dicta. Porque ¿cuántos sabemos que una cosa es mala, pero al final la hacemos? Todos sabemos que tener malos pensamientos es malo, pero igual usted los tiene. Todos sabemos que hablar mal de alguien es malo, pero al final usted cae en que para hablando mal de alguien. Entonces nadie puede cumplir toda la ley. Y nadie puede cumplir todo lo que la conciencia le dicta. Así de que todos de una u otra manera somos pecadores. Y entonces la Biblia lo que demuestra es que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie. Es más, si alguno dice que no es pecador, sea Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Dios dice que todos somos pecadores. Y Juan remarca eso, y Pablo lo va a remarcar aquí en la misma carta a los romanos. Entonces, en realidad nos preguntamos, ¿qué pasa con ese salvaje que nunca escuchó el evangelio, ya sea en una isla por allá remota o un salvaje en África? ¿Qué pasa si no escuchó el evangelio? ¿Qué pasa con él? ¿Verdad? ¿Es salvo o no es salvo? En realidad, Pablo aquí mismo en la carta hemos estado estudiando que la gente va a ser medido por su propia conciencia, ¿verdad? Aquel que haya escuchado o no escuchado el evangelio.
¿Y qué tal usted que sí está escuchando el Evangelio y lo rechaza? Es peor que la otra condición. Y más aún, escúcheme, usted y yo que deberíamos de ir a predicarle a ese salvaje, no lo hacemos. Entonces todos, la Biblia demuestra que todos somos pecadores. Muy bien. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí es una promesa a reclamar. Nosotros somos salvos por la fe, no por la ciudadanía, ni por la circuncisión, ni por ser descendientes de Abraham, ni por cumplir la ley. Somos judíos por creer, judíos espirituales, por creer en la muerte vicaria, sustituta de Jesucristo. Eso es lo que nos hace salvos. No es ser judíos exteriormente, como está diciendo aquí, por la circuncisión, ¿verdad? 29. Y aquí con este versículo vamos a terminar. Sino que es judío el que lo es en lo interior, dice. Y la circuncisión es del corazón. Aquí Pablo llega al mero punto de lo que estábamos tratando de hablar al principio. Había una condición exterior, un rito que desde niño le cortaban el prepucio y entonces eso a ellos supuestamente en su mente les garantizaba la salvación. Ahora Pablo dice, eso no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque al final tú no cumples la ley. Entonces de nada te sirve estar circuncidado si de todas maneras no puedes cumplir la ley, si de todas maneras tú eres pecador. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que aquí debería ser? La que es por la fe que está en el corazón. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y esta es una cosa muy interesante que Pablo aquí nos manda o nos instruye, que es un mandamiento a obedecer. ¿Por qué? Porque hay un fruto que debería verse en nuestra vida de manera exterior. Es cierto que es adentro del corazón, pero es un fruto que debería de verse de manera externa. ¿Y en qué? En una vida de alabanza a Dios, de una vida fructífera. Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Entonces quiere decir que nosotros no es por el cumplimiento de la ley, no es por ser descendientes de Abraham, no es por estar circuncidados, no tiene nada que ver por ningún rito, no tiene nada que ver porque si yo participo en esto o lo otro, sino que el justo por la fe vivirá. Y nuestra vida debe florecer y abundar en frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo que yo arrogantemente afirme si no tiene frutos es como una hojarasca que agarrará fuego. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es creer en Jesucristo por la fe. El desafío es que seamos perdonados por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que es por la fe que ese sacrificio sustituye mis pecados a una vida que renace para vida eterna y que debe mostrarse con frutos dignos de arrepentimiento, de gratitud, de humildad. Amén. Así de que si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, usted puede hacerlo.